Iglesia, que el Señor les bendiga en esta mañana. Que el Señor les bendiga nuevamente. Estamos contentos de estar aquí en esta mañana tan especial. Contentos que tenemos este espacio que nos sirve como bálsamo a nuestro corazón y nuestra vida. A pesar de todas las cosas, ¿verdad?, que están pasando en nuestro Puerto Rico, en nuestra sociedad. Tenemos un espacio donde podemos venir a entregarle nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, haz con mi vida lo que tú quieras, Señor. Confío en ti y en tu misericordia. En Salmo 103, versículo 17 al 22 dice: Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Qué alegría poder mirar hacia el futuro y saber que el Señor tendrá misericordia de nosotros y de nuestra vida. Así que entreguemos nuestra vida al Señor y digámosle: Señor, haz como tú quieras en nuestra vida. Amén. Nos ponemos delante de ti y te la entregamos. Y en esta mañana te invitamos a que puedas ponerte de pie, puedas adorar en libertad al Señor y decirle a Él que Él haga lo que Él quiera con nuestra vida. Amén. Tu corazón, no queremos nada más. Llena de gloria este lugar, tu presencia vida nos da. Voy tras de tu corazón, no queremos nada más. Llena de gloria este lugar, tu presencia vida nos da. Entregamos todo a ti. Haz como quieras, haz como quieras. Ven y muévete, oh Dios. Haz como quieras, haz como quieras. Caminamos a tu luz, rendimos el corazón para ver más que ayer. Señor, haz como quieras. Decimos: Entregamos todo a ti. Haz como quieras, haz como quieras. Ven y muévete, oh Dios. Haz como quieras, haz como quieras. sí, Señor Jesús. Oh Señor, y te decimos: consume todo aquello, Señor, que no te refleja a ti. Queremos ser imitadores tuyos, Señor, haz como quieras. Tu fuego, ven, consúmenos, consúmenos. Con tu fuego, ven, consúmenos, consúmenos. Con tu fuego, ven, consúmenos, consúmenos. Con tu fuego, ven, consúmenos, consúmenos. Entregamos
reunidos sabiendo, Señor, que aquí y afuera donde nos encontremos podemos buscar tu presencia, Señor. Anhelamos buscar tu rostro, Señor, en estos momentos que más nos encontramos, Señor, a lo mejor en angustia, en tristeza, Señor, con muchas incógnitas en nuestra cabeza, Padre. Pero cuando venimos a tu presencia, todo eso se va, Señor. ¿Por qué? Porque, Señor, tú eres nuestro paño de lágrimas, Señor. Tú eres quien nos das aliento de vida, Padre. Porque tu Espíritu nos aviva, Señor. Y sabemos, Padre amado, que todas esas preguntas, Señor, serán contestadas, Señor, en tu nombre, Padre. Señor, a veces no sabemos las cosas que están ocurriendo, Padre, en nuestro día a día. Pero confiamos, Señor, en que tú tienes todo bajo control, en que tú tienes, Señor, una voluntad que no podemos ver ahora mismo, Señor, pero al final del camino, Padre, veremos tu gloria, Señor, manifestada en nuestras vidas, Señor. Descansamos, Señor, que todo saldrá bien, Padre. En tu nombre hemos orado, Señor, y que podamos ser esa lumbrera que nunca se apague en la vida de los demás, Señor, que ellos puedan ver que tú estás en nosotros, en nuestro corazón, y que, Señor, a ti regresemos y doblemos nuestras rodillas y toda lengua confiese que tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. En Isaías 61:1 dice: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos. Y el próximo canto dice: y yo proclamaré de tu grandeza y de tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. ¿Cuántos le pueden decir al Señor: portador de tu gloria yo seré, Señor? Aleluya. Y continuamos adorando, continuamos. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria sé. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria sé. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria sé. Y yo
Y continuamos adorando al Señor a través de la palabra de nuestro Señor que va a estar compartiendo con nosotros nuestro amado pastor. Dios les bendiga, amada iglesia. Qué bueno que hoy nos podemos encontrar aquí una vez más en el templo. Antes de comenzar el mensaje que tenemos dirigido y para el día de hoy, quiero naturalmente hacer una serie de expresiones que, sin lugar a dudas, pues en medio de lo que nosotros estamos viviendo como país y las circunstancias que nosotros atravesamos, creo que es fundamental y que es necesario que la iglesia exprese cómo podemos articular los eventos que suceden y trastocan nuestras emociones y nuestro sistema, el concepto que nosotros tenemos de lo que es la familia, desde una perspectiva que pueda ser abordada, como en múltiples ocasiones hemos dicho aquí en la congregación, por lo menos en mi caso, de 4 aspectos, donde podemos trabajar esto de una manera que sea bíblica, teológica, pastoral y ética. Los eventos que naturalmente han sucedido y que lastimosamente han trastocado nuestro país y que simple y llanamente, como nosotros hemos hablado en otras ocasiones, hay situaciones que cuando son puestas en una lupa y se amplifican, lo que hace es que presentan y exhiben lo que para muchos está ocurriendo, ha ocurrido, y quisiéramos que no siga ocurriendo, pero que al ponerlo en la palestra pública podemos tener una mirada mucho más cercana y real ante los incidentes que han sucedido y donde todos conocemos de este caso que ha sido ventilado de esta joven que lastimosamente falleció y donde hay una serie de investigaciones que a mí no me corresponde entrar en determinación de quién o quiénes pudieron haber cometido este acto. Pero sin lugar a dudas, cuando nosotros hablamos del tema de la violencia y particularmente la violencia de género y la violencia hacia la mujer, yo creo que es importante que nosotros como iglesia establezcamos cosas fundamentales de lo que nosotros pensamos como valores del reino de Dios. Y cuando nosotros miramos el Génesis y el proyecto creativo de Dios, nosotros sabemos que Dios crea al ser humano conforme a su imagen. Desde la perspectiva teológica, nosotros sabemos que hay algo que nosotros llamamos en el mundo de la actividad reflexiva en la teología, de que somos hechos conforme a la imagen de Dios. Eso es lo que se llama el imago Dei. Y ese concepto del imago Dei nos da a nosotros la capacidad de cómo podemos administrar los recursos y sobre todo las relaciones. Es decir, nosotros tenemos la capacidad dada por Dios para administrar adecuadamente nuestros proyectos de vida. Y cuando me refiero a los proyectos de vida, no es que a Dios, a Adán, o en el concepto de la creación se le dio la capacidad de administrar la tierra y los nombres de los animales, sino cómo el ser humano puede administrar sus relaciones humanas para que el proyecto, para que el resultado de lo que eso surja, sea realmente la experiencia de la vida. Como múltiples veces hemos dicho aquí, y citando a ese poeta romano, a Séneca, que decía que hay seres humanos que existen pero no viven, pudiera ser
que en el ejercicio de nosotros pensar y de entender cómo tienen que efectuarse las relaciones y donde establezcamos los criterios nuestros como opiniones fundamentales para determinar cómo se hacen las cosas, pudieran ser que hay relaciones humanas, aún en la iglesia y fuera de la iglesia, donde exista una relación pública, pero no haya una realidad de una relación en lo íntimo, porque no hay un respeto ni un valor por la otra parte. Desde la perspectiva bíblica, nosotros sabemos que Pablo, hablando con los romanos, dijo en un momento dado que en Cristo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ni bárbaro ni escita, sino que todos somos uno por Él. Es decir, no hay tal cosa como nosotros pensar de que la mujer está en un nivel subordinado al varón y que el hombre tiene un valor superior a la mujer. Y puedo entender que hay algunos compañeros que vivan el Evangelio, que lo prediquen y lo afirmen de esa manera. En nuestro caso, nosotros como iglesia discípulos de Cristo, no afirmamos eso. Yo tengo la bendición que el 30 de noviembre del 1994 fui bautizado por una mujer, por la reverenda Hilda Robles Florán, cuando yo era apenas un adolescente en la iglesia discípulos de Cristo de San Patricio. Es decir, mi proceso formativo para ser iniciado en la fe y ser desafiado por el ministerio fue dirigido por una mujer, que en aquel momento Hilda pesaba como 105 libras mojas, pero con un carácter que lo ha caracterizado por toda su actividad pastoral en todos estos años, hoy que es la pastora de la Iglesia Discípulos de Cristo en la Parada 26 en San Juan, que ha formado y que definitivamente pues, ha sido parte del proyecto de la vocación que Dios ha puesto en mis manos. Desde el ejercicio pastoral, nosotros tendríamos que decir varias cosas. No hay cabida en la iglesia para nosotros entender que nuestra posición o nuestro criterio, nuestra opinión, sea aquella que aplaste al otro por pensar diferente. Y en este momento, la semana que vivimos con tanta diversidad de opiniones, de hecho la semana pasada nosotros decíamos que las redes sociales son como un baño público, que la gente se encierra ahí y escribe y el otro le contesta. Y en muchas ocasiones nuestras opiniones no están fundamentadas para la conversación, sino para la contestación y para, sobre todo, poder silenciar al que piensa diferente, no con la intención de crear algo que nos conduzca a Jesús, sino que nos conduzca a nuestra argumentación. Esa no debe ser la posición de la iglesia. De hecho, cuando nosotros nos vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 17 al 21, yo usualmente utilizo mucho esto cuando voy a oficiar ceremonias matrimoniales. Y si usted tiene la oportunidad, yo quiero invitarles a que lo busque. Efesios capítulo 5, versículos del 17 al 21, Pablo está hablando acerca de lo que él recomienda, que es buscar la voluntad de Dios, de ser gente entendida y de hecho algo que para mí es fundamental, que vamos a compartir y que hemos estado compartiendo a lo largo de estas pasadas semanas, que es ser alguien lleno de Dios. Y el autor dice algo bien interesante, versículo 17 del capítulo 5 del libro de Efesios, que yo quiero invitarles para que lo vean. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y el texto nos está diciendo, yo quiero, antes de seguir con lo que voy a hablar, nos habla acerca de cómo nosotros podemos ser gente llena del Espíritu. Y hace una comparación de no ser embriagados con vino, ¿verdad? En otras palabras, cuando una persona se embriaga, la persona pierde noción, control y no tiene una verdadera conciencia de lo que ocurre a su alrededor. Y cuando nosotros inclusive nos embriagamos de poder, cuando nos embriagamos de nuestro criterio, y aquí le quiero hablar a los compañeros varones, cuando nosotros nos embriagamos de poder, de autoritarismo, disfrazado de la fe y aún de la Escritura, el texto claramente nos dice que usted no está lleno del Espíritu de Dios.
está vacío. Por lo tanto, transitamos en una relación que más allá de estar fundamentada en el amor, en el respeto y en la actividad mutua de transitar juntos en un proyecto de vida, está fundamentada en un criterio jerarca de quién tiene los pantalones en vez de cómo podemos ser una comunidad. Mis hermanos y mis hermanas, la experiencia de la Trinidad es una relación del Dios Trino, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, nuestro proyecto de vida se fundamenta en la actividad comunitaria para crear y para forjar vida. En la medida que nuestras relaciones matrimoniales, nuestras relaciones de pareja no puedan producir actividad comunitaria, no hay espíritu, se vacía y por lo tanto no hay esencia. Sigue el versículo 18 diciendo, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos e himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El texto nos invita a que en el proceso nosotros tengamos corazones agradecidos en nuestras relaciones. Y termina diciendo el versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y para mí es importante que veamos este versículo 21 porque el versículo 22 es el que en muchas ocasiones sacamos fuera de contexto cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Antes del texto decir eso, dice sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Es triste cuando queremos establecer nuestra opinión y la queremos sostener con una escritura, con el texto sagrado, que yo me atrevería a decir con mucho respeto, que lo volvemos contaminado por agregarle nuestro criterio simplemente por determinar quién tiene la razón. El día que nosotros entendamos que el proceso de la actividad comunitaria está orientado y fundamentado en quién tiene la última palabra, ese día perdemos. Podemos ganar un argumento, pero no podemos realmente producir fragancia del cielo. Para mí es muy triste lo que ocurre, pero me parece mucho más triste saber de que esto ha ocurrido por mucho tiempo, de que no es nuevo. El hecho de que una figura pública esté siendo señalada y el hecho de que en efecto sea el resultado de una transmisión frecuente, pues nos ha puesto en primera fila de lo que sufren familias por mucho tiempo, que llevan sufriendo. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de acompañar a familias que han sido víctimas del proceso de la violencia de género, sabemos que esto ocurre mucho más seguido. Como iglesia y como iglesia discípulos de Cristo metropolitana, nosotros no podemos, no vamos a promover la violencia, la manipulación, el mansplaining de los hombres hacia las mujeres, porque de alguna forma hace que perdamos el norte de lo que, según hemos leído, es ser llenos del Espíritu de Dios. Y más en este tiempo que queremos hablar acerca de tener una actividad práctica que ejemplifique los valores del reino de Dios, no puede haber una actividad donde nuestras damas, nuestras mujeres sean aplastadas por un machismo religioso. Nos toca, nos corresponde determinar lo que es ético en este tiempo, indistintamente de lo que la gente pueda decir. La iglesia está llamada a valerse de los valores del reino de Dios, a valerse por el asunto de procurar la justicia, la restauración del ser humano. Yo creo, a ti varón, que posiblemente has estado luchando con eso. Necesitas buscar ayuda para ser transformado. Yo creo que eso puede ser corregido, pero necesitamos con toda intención, compromiso y convicción no depender de un evento que lo expresemos
en las redes sociales por un tiempo o que lo compartamos porque con toda probabilidad, y es lo que yo no quisiera que ocurriera, esta noticia en algunas semanas o meses podrá ser noticia del pasado, a no ser que lo tengamos como una convicción de lo que estamos llamados a hacer. Si queremos ser gente llena de Dios, tenemos que mirar al Dios Trino, al Dios Creador, que en su creación ahí mismo forjó la actividad comunitaria para presentarnos el modelo de cuando se trabaja en conjunto, el resultado siempre es vida, orden y esperanza. Pero en la medida que nosotros querramos creernos Dios y no ser conforme a su imagen, entonces mordemos el fruto prohibido que hace que entonces le demos el resultado de nuestros actos y culpabilicemos al otro en vez de poder crear esperanza. No podemos ser partidarios del área de la violencia, de la manipulación, y en nuestra congregación afirmamos el valor de nuestras mujeres, el respeto hacia ellas y sobre todo de que no podremos legitimar con la Escritura la agresión si queremos ser una iglesia llena del Espíritu de Dios. Quería decir esto antes del mensaje porque me parece que es importante decirlo. Prefiero darme a entender a mi congregación primero antes de hacer cualquier expresión pública porque creo que me debo a la iglesia, al Señor primeramente, pero a nuestra congregación para poder hacerlo. Y que de esa forma podamos construir lo que entendemos que es nuestra convocatoria de Dios en este tiempo. Amén. Bueno. Vamos a poner esto por aquí. Quiero invitarles al libro de Hechos, capítulo 8, y vamos a leer varios versículos en el día de hoy. Ustedes saben que algo que yo he hecho en esta serie de Hechos es que he leído mucho. Cuando me refiero a leer mucho, yo leo mucho antes de un sermón, no crean, siempre, pero que leo mucho el texto antes de empezar, ¿verdad? Así que quiero invitarles al libro de Hechos, capítulo 8. Hago un paréntesis para dejarles saber que este próximo domingo nosotros vamos a celebrar el Día de las Madres y hemos decidido algo muy diferente, es que no vamos a tener servicio presencial el domingo que viene. Vamos a tener única y exclusivamente un servicio virtual, un especial que vamos a transmitir por nuestra página de Facebook, que entendemos que sí va a salir al horario que estamos acostumbrados. Hemos confrontado una avería en nuestras instalaciones y la compañía que nos da servicios pues no pudo resolverlo esta semana y prometieron que esta semana lo iban a resolver. Así que el próximo domingo no va a haber servicio presencial y lo vamos a poder transmitir a través de nuestras redes sociales. Búsquese el libro de Hechos, capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 y luego vamos a los versículos del 26 al 40. Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 4 y luego del 26 al 40. Y dice la palabra del Señor, leemos en la Reina Valera en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Un ángel del Señor, versículo 26, habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe:
acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue quitada de la tierra su vida? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien, si crees de todo bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Señor, gracias. Tu palabra nunca retorna atrás vacía. Tu palabra siempre tiene respuestas, dirección, orientación, claridad y enfoque para nuestro corazón. Y deseamos que hoy nos hables y que nos permitas poder escuchar tu voz y que nos permitas, Señor, poder discernir qué necesitamos hacer en este tiempo. A ti te damos gloria y honra, oramos en tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy estamos ya en el cuarto día de esta serie de mensajes que le hemos llamado Praxis, y nosotros hemos comenzado esta serie de mensajes básicamente con varias preguntas que yo quiero animarles a volver a tener. La primera pregunta que nosotros hemos hecho frecuentemente es ¿dónde yo me encuentro? ¿Verdad? Y esto lo hemos dicho porque específicamente algo que hemos destacado es que el concepto o la ciudad de Jerusalén sale consistentemente y frecuentemente a lo largo de lo que hemos discutido desde la Semana Mayor, que hicimos en el mes de marzo, o ya estamos en el mes de mayo, y que estuvimos hablando de cómo la ciudad de Jerusalén tiene algunos matices particulares a raíz de los eventos que nosotros estamos teniendo. Y no es para menos, si usted ha vivido en Puerto Rico los pasados 20, 30, 40 años, usted puede decir que el Puerto Rico que usted vive hoy no es el mismo Puerto Rico que existía hace 25, 30, 40 años. Puede ser mejor en unas cosas, puede haberse estancado en algunas otras cosas, pero es distinto, no es el mismo. Hay situaciones que naturalmente son diversas en ese sentido. Así que, ¿dónde yo me encuentro en mi vida en este tiempo? La segunda pregunta que nosotros hicimos es, ¿qué Dios está haciendo conmigo? Y esa pregunta es fundamental que nosotros la trabajemos porque en el escenario donde nosotros nos ubicamos entendemos que hay asuntos que Dios está trabajando en nuestro interior, y en ese proceso de lo que Dios está trabajando en nuestro interior hay aspectos que tienen que reorganizarse, reestructurarse, y que posiblemente es parte del proyecto de la transformación que Dios está haciendo en nuestra vida. De hecho, la tercera pregunta que nosotros hicimos fue ¿cómo puedes ser o cómo puedo ser un testigo de Jesús? Es decir, a base de dónde me encuentro, qué Dios está haciendo conmigo, qué yo puedo hacer para ser un testigo de Jesús. Porque algo fundamental que nosotros vemos en el libro de los Hechos, desde el primer capítulo, en el versículo 8, que dice, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una convocatoria frecuente para ser un testigo de Jesús. De hecho, yo creo que algo fundamental que nosotros vivimos en este tiempo, naturalmente con toda esta confusión y con este conflicto social, es cómo la gente puede saber dónde usted está, qué Dios está haciendo en su vida y cómo usted puede ser un testigo de Jesús en ese tiempo. Y una pregunta que nosotros hicimos la semana pasada, que naturalmente puede ser muy similar a la última, es: ¿te reconocen como una persona que ha estado con Jesús? Es decir, no solamente que yo hable de Jesús, pero pudiera ser que la gente se dé cuenta, se percate, identifique que en efecto nosotros hemos estado con el Señor. De hecho, algo maravilloso que ha ocurrido en estas pasadas semanas es que varios hermanos de nuestra iglesia han estado compartiendo sus experiencias de fe y sus testimonios. Esta semana, unos testimonios muy bonitos que fueron compartidos en las redes, y yo quiero animarles que si usted está aquí
que usted comparta su testimonio. Yo creo que eso es algo fundamental que nosotros hacemos y es un desafío que vamos a tener inclusive hoy en medio del sermón de lo que nosotros tenemos. Así que comparta. Cuando nosotros hablamos de la praxis, para ir rapidito, hablamos específicamente de ese proceso donde nuestra acción y reflexión son dirigidas hacia la transformación. Y para mí esto es fundamental, y particularmente por lo que acabamos de decir ahora de lo que vive el país. Cómo lo que reflexionamos puede ejecutarse en una actividad que sea consistente. De hecho, la definición de la educación es aquellos procesos sistémicos y consistentes o sostenidos que ayuden a formar actitudes, valores y comportamientos en la vida del ser humano. Es decir, lo que nosotros entendemos en el proyecto formativo y transformador quiere o necesita que tengamos una actitud diferente, un valor distinto y un comportamiento que evidencie que en efecto nuestra actitud y lo que nosotros valoramos de la experiencia de la fe se traduzca en una ejecución de mi conducta. Por lo tanto, si usted puede tener la razón, pero tiene una pésima actitud, usted definitivamente no demuestra transformación. Si usted puede tener los valores correctos, pero su actitud es impropia, pues evidentemente no hay transformación. Por lo tanto, no se da el proyecto de praxis. Y ese yo creo que es el gran desafío que la iglesia necesita en el día de hoy. Hay veces que yo veo unas cosas y que oigo, no solamente, no es lo que dicen, sino el volumen como se dice. Y ay, Dios mío, yo no quisiera estar asociado a ese tipo de proyectos. Porque pareciera que podemos oler a cualquier otra cosa menos oler a Cristo. Pareciera que podemos ser testigos de Jesús, pero no que evidencie que hemos estado con Jesús. Y ese desafío es muy fuerte. Y esa convocatoria es muy fuerte para cada uno de nosotros. Y ese reclamo de la Escritura, ese reclamo del Evangelio, es fundamental que nosotros lo entendamos para poder ser, en efecto, un comunicador de lo que es la buena noticia del Evangelio. Para mí, creo que ahí, como dijimos también hace 2 semanas atrás, si nosotros queremos ser agentes de transformación, tenemos que ser investidos del poder del Espíritu Santo. Ya hemos hablado un poco acerca de lo que es la llenura del Espíritu. Y de hecho, nosotros identificamos eso con 3 cosas. Con ser devotos, alegres y generosos. Es decir, cómo nosotros en nuestra actividad de consagración evidenciamos nuestro tiempo con el Señor. Cómo nosotros en ese proceso de escoger una actitud del gozo de Dios en medio del quebranto que podamos tener y ser generosos con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Eso, igual como lo que compartimos hace unos minutos atrás a base del libro de Efesios, son características que nos muestran a nosotros que somos llenos de Dios. Estamos llamados a asumir convicción por la verdad. Nos toca hablar de Jesús y estar con Jesús. Eso es importante. Ahora, ¿cómo en efecto esto que nosotros hemos leído hoy del capítulo 8 del libro de Hechos, que yo pienso que para mí uno de los capítulos más extraordinarios que nos presenta la Escritura? De hecho, cuando yo creo de uno de los mejores ejemplos de cómo se debe compartir el Evangelio, usted debe considerar a Felipe como su punto de partida. Para mí Felipe, este funcionario de Candace, que este Felipe que dice la Escritura no es el discípulo de Jesús. Esto es un diácono que si usted lee el libro de Hechos, yo le voy a una asignación, le hace el capítulo 6, le hace el capítulo 7. En el capítulo 6 hay una selección de diáconos porque llegó que el trabajo que tenían los discípulos, los apóstoles, era demasiado y no daban abasto. Hacen un reclutamiento y entre ellas una serie de características y entre esas características había un hombre como Felipe que se había dedicado a atender a los huérfanos y a las viudas. Este tipo tenía un pedigrí, un resumen de alguien comprometido. Y lo seleccionan a él. Ahora, yo quiero que nos pongamos en contexto en donde nosotros estamos. La semana pasada nosotros hablamos de Hechos capítulo 4. Y hablamos de la predicación de Pedro. Y de hecho, hablamos de la babilla de Pedro. De que este tipo tenía los pantalones para predicar y para confrontar a las autoridades romanas, específicamente de cómo se habían convertido en cómplices del asesinato de Jesús. Y lo interesante es que el capítulo 6 y el capítulo 7
de Hechos es una tragedia. Porque comienza a raíz de lo que estaba ocurriendo como resultado de la convicción de estos seres humanos, de Pedro particularmente, los discípulos del Señor, un avivamiento y un grupo de personas que estaba creciendo, pero por efecto Roma, el Estado, desarrolla la iglesia, o la iglesia no, el liderato religioso, desarrolla una persecución hacia la iglesia. Y el primer versículo del capítulo 8 pone como el que consiente con la muerte de un mártir que se conoce como Esteban a Saulo de Tarso. El texto empieza diciendo en el capítulo 8, antes de esta historia fenomenal de Felipe, empieza diciendo que Saulo había consentido, se había vuelto cómplice de lo que estaba pasando. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos hoy es si en estas situaciones que están ocurriendo socialmente somos o proactivos o cómplices de lo que ocurre. Porque nos los matan frente a nosotros. Nos tiran los cuerpos frente a nosotros. Nos dan literalmente el resultado del desprecio de esa actividad arrogante y nos los tiran frente a nosotros. Y usted decide o levantar su voz o consentir con la actividad de la violencia. Lo curioso es que el libro de los Hechos, cuando usted lo lee, nunca muestra un escenario ventajoso para la iglesia. Nunca presenta un escenario ideal para los hechos. Nunca. O sea, cuando usted empieza a leer de ahora para adelante, de este capítulo 6, específicamente el capítulo 7 de Hechos, lo que viene es una tragedia. Eso es persecución tras persecución. Y mis hermanos, no es que le coartan sus derechos de opinión pública. No fue que le quitaron el permiso para hacer un culto en la plaza pública de San Juan, o en la plaza del mercado, o que no nos permitieron hacer un culto en el parque de pelota, algo que nunca ha ocurrido, por cierto. Eso no es lo que está pasando aquí. Aquí hay una persecución para la iglesia. Aquí hay cárcel. Esto es una tragedia. Steve Addison ha escrito un librito que se titula What Jesus Started. Y Steve Addison dice, a medida que se desarrolla la historia de los hechos, vemos que la gente común fue la protagonista, y me parece esto genial, a la difusión del evangelio. A través de ellos se extendió la buena noticia a familias, amigos y vecinos. Escúcheme bien, en el libro de los hechos, por lo menos, no podemos registrar claramente que se organizan cruzadas evangelísticas. Hay sermones concurridos, pero la actividad del desarrollo de la iglesia ocurre en la cotidianidad, en la actividad práctica de las relaciones humanas. Y lo primero que nos dice este texto, cuando usted se va ahí específicamente en el versículo 2 del capítulo 8, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él, y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastrando hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto es un escenario tétrico. Saulo no es que perseguía a la iglesia, los buscaba en las casas y los metía presos. Vivir para Jesús en esta época había que tener babilla 20 veces. No una vez, un montón de veces. Ahora, ¿por qué para mí esto es importante, verdad? Porque yo tampoco estoy intentando hoy presentar una actividad sádica de usted autoinmolarse por la fe y asumir una actividad
necia de lo que es compartir el Evangelio es cómo nosotros podemos argumentar, proponer, articular el proyecto de la expresión del Evangelio en medio de las circunstancias que nosotros vivimos. El Evangelio empieza a ser esparcido como las semillas se esparcen con el viento, indistintamente donde fueron desarrolladas. Los apóstoles se quedan en Jerusalén y ahí empiezan a salir, y Felipe particularmente se va a Samaria. Y si usted conoce un poco de la historia, usted sabe que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre ellos. Así que esta gente se llena de un valor de ir a donde no se atrevían antes. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿En algún momento usted le ha dado un poquito de cosa de pasar por un lugar que usted se sienta amenazado? Hay gente que se siente amenazada y tira para adelante, pero hay gente que, pues, si yo puedo evitar pasar por esa calle, o quizás no pasar por una calle, a veces lo que evadimos son personas, posiblemente compañeros de trabajo, posiblemente familiares nuestros, que pues hay una fiesta familiar y usted dice, ¿cuándo llega Pepe? O uno llama, o textea, ¿verdad? Porque no va a llamar, textea, ¿ya Pepe se fue? Pues ahora puedo llegar. Y no es que haya orden de protección, es que a nosotros no nos cae bien. Nos genera un sentido de dificultad y desprecio por lo que está ocurriendo en esa situación. El Evangelio nos obliga a pensar en cómo nos relacionamos con las personas. Porque el proceso transformador, para que algo sea transformado, nunca va a ser cómodo. Yo tengo un guille de atleta ahora. Horrible. Y me han traído todos los pecados de donas, todos esos demonios de donas. Mira, donas de esas, mira, hay unas donas allí en Riondo que son demoníacas, saben bien buenas, pero son demoníacas. Tienen sirop con bacon. Jesucristo, Satanás está ahí. Eso es horrible, eso es Satanás. No las coman porque usted empieza a pegar y sigue pecando, sigue pecando, sigue pecando. Y eso es como la mujer, como María Magdalena se fue y 7 demonios vienen. Entonces porque usted se come 7 donas más. Y para uno transformarse o para hacer cambios, pues naturalmente tiene que dejar de hacer cosas que usted cree que le hacen bien, que al final le hacen mal. Eso es bien sencillo. Hay veces que para usted reparar o hacer un beneficio a la estructura de su casa, usted tiene que romper el piso y reconstruir eso que está debajo. Y la reconstrucción es complicada. Es más, hay personas que hemos decidido en algún momento de hacer una mejora a una instalación que decimos, pues cuando explote lo arreglo. Porque le tenemos miedo a lo que nos cuesta y a los ajustes que hay que hacer en todo eso. La transformación requiere que usted y yo hagamos ajustes en todo eso. Yo quiero presentar una propuesta, lo que vamos a llamar el 5x5x5. Yo quiero que pensemos en esto. Mark Deverito habla acerca de este modelo del 5x5x5, donde nosotros identifiquemos 5 personas, 5 conexiones y 5 acciones. Que estén fundamentados particularmente en nuestras redes de lo que yo voy a llamar el pentágono de nuestras conexiones, que es alguna conexión familiar, alguna conexión geográfica que puede ser su vecino de al frente, su vecino de al lado, su vecino de atrás, su vecino de oficina, alguna actividad comercial que ustedes realicen, con que usted de alguna manera tenga alguna relación frecuente, alguna persona vocacional de su ministerio, algo que está relacionado con el proyecto de su ejecución, y alguna actividad recreativa. Hay algunos que nosotros tenemos amigos de pasarla bien, de hacer camping, de hacer ejercicio, de ver películas particulares. ¿Quiénes pueden ser entre estas 5 personas y donde nosotros decidamos orar por ellos? 2, servirles. 3, invitarles a compartir.
Cualquier cosa menos una dona de esas satánicas que yo dije, ¿sabes? Dar alguna literatura bíblica y hablarles de Cristo. 5 personas de 5 conexiones a 5 acciones donde la oración, el servicio, la invitación, el poder dialogar, el darle algún documento que podamos hablar acerca de la fe. Para mí esto es importante, porque hoy nosotros estamos hablando de Felipe. Y Felipe, cuando se acerca a esta posición, específicamente nos trae el relato de un hombre que está en Jerusalén, que viene de Jerusalén, que no es local, de hecho es de Etiopía, es un hombre educado, pero que de alguna manera no entiende lo que está leyendo. En otras palabras, hay un interés por conocer a Dios. Y yo creo, francamente, que el mundo, la gente quiere conocer a Dios. Hay algunos que dicen que no creen en Dios, pero yo estoy seguro que lo quieren conocer. Lo que pasa es que tal vez no ha habido alguien que se siente con ellos a conversar. De hecho, yo creo que fundamentalmente algo que nos presenta esto es que ya Dios está trabajando en la vida de alguien. Mire, usted no sabe lo que Dios está haciendo en la vida de una persona que está cerca de usted. Cuando nos cruzamos con alguien en el camino, ya Dios está trabajando con ellos. Usted no sabe lo que Dios está haciendo en su vecino al frente. Usted no sabe lo que Dios está haciendo en su compañero de trabajo. Usted no tiene una idea, pero Dios está haciendo algo. No crea que usted es el que activa que Dios haga las cosas. Hay veces que tenemos una tergiversación de la evangelización tan floja que pensamos que cuando nosotros le hablamos de Cristo, entonces Dios empieza a trabajar. Eso no es ridículo, ¿eh? Eso no tiene sentido. Y aunque a veces no lo pensamos, nuestra ejecución nos lleva de esa manera. Pero Dios está haciendo hace rato algo en alguien. Nuestro ADN en la iglesia dice que nosotros amamos a las personas, las discipulamos y las enviamos a la misión. Y yo creo que este sermón de hoy es claramente con respecto a esto. Hay 3 cosas que hace Felipe, para mí son importantes antes de entrar al texto. Lo primero, ama a las personas con el amor centrado en Jesús. Ama a la gente. Número 2, permítete ser dirigido por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos de que seamos dirigidos por el Espíritu, el texto nos está diciendo, déjate dirigir. Si el Señor te dice, acércate y júntate a ese carro, pues tú lo que tienes que hacer es acercarte y juntarte a ese carro. Y número 3, háblale de la Escritura, desde la Escritura del Evangelio de Jesús. Ahora, aquí hay varias preguntas que salen en este relato y yo quiero pensar en ellas por un momento. Porque el versículo 29 de este texto nos presenta la primera de 4 preguntas en este relato que para mí son fundamentales. La primera pregunta que ocurre aquí en el versículo 29 y el etíope dice, Felipe le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Fíjense, qué interesante sería la transformación del mundo y de nuestro entorno si nosotros, en vez de contestarle a la gente, conversáramos con las personas. Y antes de usted decirle su opinión e intentar silenciarlo por su punto de vista, usted pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? ¿Qué es lo que tú entiendes? Y pues claro que no entiende. ¿Y qué le dice el etíope? ¿Y cómo podré si no me enseñan? Si lo que ustedes hacen es decir lo que yo tengo que pensar, pero no me enseñas por qué, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, para mí es triste que en este escenario público y social que nosotros tenemos, empecemos a disparar de la baqueta todo el tiempo y no conversamos. Yo le decía a mis estudiantes en la Universidad Teológica del Caribe frecuentemente que cuando usted va a leer la Escritura, usted tiene que prepararse para conversar y no para contestar. En la conversación hay contestación, pero en la contestación no siempre hay conversación. ¿Y cómo usted conversa? Cuando usted oye el corazón del otro.
para usted poder discernir realmente lo que ocurre al interior de la situación que le presenta lo que no entiende. Aquí hay un hombre negro que viene de lo último de los confines de la tierra, porque si usted se ubica geográficamente en este momento histórico, cuando el texto dice en el versículo 8 del primer capítulo que van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de los confines de la tierra, Etiopía es lo último de los confines de la tierra en ese contexto. Y ese hombre está transitando, tratando de entender la vida, porque lo que lee no le hace sentido. Y usted no se da cuenta que el mundo está leyendo la escritura y no entiende lo que está pasando. Usted se percata que con todo este reguero que hay de la violencia de género, la gente está leyendo y no entiende lo que está pasando. Porque hay algunos que deciden contestar en vez de conversar. Que decir lo que tienes que hacer en vez de poder escuchar el dolor del ser humano. Mire, dígame a mí, si cuando usted está en una crisis, en una situación difícil, usted quiere que le vengan a decir a usted lo que tiene que hacer sin escuchar las razones de su dolor. Eso no tiene sentido. Y hace falta que nosotros podamos entender que en el proyecto de ser dirigidos por el Espíritu, lo que el Espíritu le pide a Felipe es que se acerque al carro, que se junte, y yo voy más, y que se monte en el carro. Acércate y júntate a ese carro. Yo no sé si usted está encerrado en algún momento en un carro con un extraño. Eso es bien weird. Porque literalmente la proximidad que usted tiene puede ser de 1,5 pies. Y si usted no tiene relación con esa persona, ese trayecto en el carro, es bien incómodo. Pero si el trayecto dura 15 minutos, pues usted dice, lo maneja. Pero si el trayecto va a durar 2 horas y usted va de aquí para Ponce y se encontré que están arreglando el peaje en Juana Díaz, que eso es lo que está pasando. Usted sabe que va a estar 2 horas y ahí sí usted tiene que arrancar a hablar. Y arranca a hablar. Oye, y se conoce. Y descubre cosas. Yo llevé a Blanca Calle a Guayanilla hace un tiempo atrás, ¿verdad? Cuando existían estas cosas que íbamos a otras iglesias a cantar y que la gente se reunía en los templos. Chacho, yo conocí de Blanca un montón de cosas espectaculares. Yo le digo, mira Blanca, 50-50. Le preguntan a ella qué eso significa. Y descubrimos cosas maravillosas cuando estamos juntos. Pero si no nos juntamos en el carro, no sabemos. En el versículo 34, este etíope dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque no entiendo. Y para mí es fundamental que que Felipe le dice, desde esa escritura le habló del Evangelio de Jesús. Ya que la cosa se pone bien interesante. Y es donde la cosa, yo pienso que nosotros tenemos que trabajar a veces en nuestro criterio de cómo entendemos qué es la praxis, porque el etíope está caminando y ve, mira, hay un charco de agua y dice, mira, ya hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le dice, ¿trajiste una carta de membresía de otra iglesia? ¿Cuántos versículos bíblicos te sabes de memoria? Yo ahora soy bien sincero. Yo lucho con la estructura cuando nosotros ponemos impedimentos para el bautismo y en la fe. Porque el proyecto del discipulado no comienza previo al bautismo, comienza con el bautismo. Surge como resultado de nosotros decir, yo quiero emerger una nueva vida en Cristo Jesús. Y este diácono, Felipe, se detiene
y va para el agua, lo bautiza, porque Dios organiza encuentros y nos toca a nosotros identificarlos. Yo quiero invitarte en este momento a que tú bajes tu rostro. Hay encuentros que Dios está organizando para que tú seas un instrumento de vida al otro. Cuando nosotros estuvimos en el Parque de las Lomas, hablamos de los caminantes de Emaús. Y los caminantes de Emaús volvían de Jerusalén porque no entendían lo que estaban viviendo. Y Jesús se le acercó a su camino. Y les pregunta qué les ocurre. Yo quiero primero decirte a ti hoy, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué sientes? ¿Qué estás experimentando en este tiempo? Dios quiere trabajar contigo. Y tanto como con esos caminantes como con el etíope, hay un denominador común. Se abrieron las Escrituras para conocer a Cristo como Señor. Hoy, de una manera tal vez liviana para algunos, yo he querido presentarte desde la Escritura que Cristo quiere hacer algo transformador en tu corazón. La Escritura nos dice a nosotros que en esto consiste el amor de Dios, en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Felipe no mira al etíope como un negro, lo mira como alguien que está buscando entender. No lo mira como un eunuco tampoco, lo mira como alguien que lee y no puede descifrar lo que está ocurriendo. Felipe no le dice, pero Dios mío, pero qué tonto, si eso está bien claro. Se monta con él y transita todo el camino. Y a mí lo interesante que nosotros podemos ver en Felipe es que para que las multitudes sean transformadas, usted tiene que empezar con uno. Felipe no está orientado en la masa, está orientado en el corazón del que no puede entender. Yo quiero decirte a ti hoy que estás aquí, que eso que para ti es incomprensible, que de alguna forma enreda tu proyecto de comprensión de las circunstancias de la vida, hoy el Señor ha llegado para juntarse, para acercarse a ese tránsito que tienes y para que puedas entender lo que Dios quiere hacer contigo. Y yo quiero hacer 2 llamados en esta mañana. Número 1, si usted está aquí hoy en el templo o nos está mirando a través de esta transmisión y es de aquellos que no puede entender y que está desubicado por las cosas que de alguna forma no le hacen sentido, el Señor te está llamando para dejarte saber que está trabajando en tu vida y que quiere darte una nueva dirección en tu camino. Y que aquello que no te hace sentido, como posiblemente está ocurriendo, que encuentres que el amor de Dios, su gracia, establece que puedes ser salvo confiando en Él. Que el pecado no tiene que tener dominio de tu mente. Que estas circunstancias que de alguna manera han golpeado y que han llevado a la fricción y que no permiten que la reconciliación se dé, es algo que Dios puede ordenar y quiere ordenar en tu corazón. Lo segundo que quiero hacer en el día de hoy es, si usted entiende que Dios lo está llamando a compartir el mensaje del Evangelio, 5 por 5 por 5, 5 personas, que nosotros oremos por ellas, que nosotros les sirvamos, que les invitemos, que les compartamos algo y que hablemos de Cristo con ellos, desde nuestros escenarios de trabajo, familiares, geográficos, recreativos y vocacionales. Si tú entiendes que Dios te está llamando a eso, hoy es un día para tú reafirmar tu convicción de ser un
mensajero del Evangelio de Dios en Cristo Jesús. Hay un cántico que dice: Cristo, heme aquí, yo me quiero entregar para hacer tu voluntad. Y este cántico a mí siempre se me ocurre pensar que es como el momento de la mujer del vaso de alabastro, que entra a esa reunión hombruna con un perfume costoso y que la opinión religiosa es: Dios mío, pero mira qué desperdicio. Pero Jesús, que dignifica a la mujer por encima del criterio autoritario religioso, determina que ella ha comprendido quién es Él. Y en esa experiencia de lo que nosotros entendemos, porque los que realmente no entendían es los que se creían entendidos. Los que se creían entendidos fueron los que ordenaron la persecución de los primeros cristianos. No habían comprendido que este mensaje era para aquellos que aún no siendo de ese círculo geográfico, el Señor amaba. Y si tú entiendes que Dios te ha llamado a eso, yo te voy a invitar a que tú le digas al Señor como este cántico: Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Y si gustas ponerte en pie mientras lo entonamos, vamos a hacerlo y cantarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón, para decirle: Señor, yo estoy aquí, déjame acercarme, besar tus pies y de ti beber agua eterna, porque ella restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Señor, cantamos al Señor. Heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna. Ese ya me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Dilo bien fuerte, oh mi Cristo.
necesita que nosotros bebamos de la fuente primaria que realmente puede saciar la sed que tiene de una transformación. Si usted no bebe de Cristo, si usted no bebe palabra de vida, usted no puede dar agua que pueda refrescar. Es imposible, no tiene sentido. Y eso comienza con la actitud correcta. Usted decir: Señor, yo estoy aquí y yo me entrego para hacer tu voluntad, no mi criterio. Nuestro corazón, dice la Escritura, que es engañoso y perverso cuando nuestra opinión es lo que quiere determinar lo que nosotros queremos hacer. La expresión de nosotros ser dirigidos por el Espíritu para hablar tiene que ser una orientada como Cristo Jesús, que se encontró con aquella mujer samaritana y escuchó su historia y le habló de una fuente de agua que salta para vida eterna. Yo estoy seguro, yo estoy convencido que usted es el instrumento de Dios para esas 5 áreas que nosotros dijimos, para esas 5 conexiones. Pero para eso usted tiene que beber de la fuente. Usted tiene que dejar saber que usted estuvo con Jesús y habla de Jesús. Pero si usted habla y no está, usted es un metal que resuena y silba lo que retiñe. Y eso no es lo que nosotros estamos hablando. Yo quiero dejarte saber a ti que nos estás escuchando, que en esa crisis que estás viviendo que no entiendes, hoy el Señor quiere dejarte saber que se va a montar contigo en esa situación y va a transitar hasta que comprendas la transformación de lo que Dios quiere hacer contigo. Y que entiendas sobre todo que en el tránsito de la incomprensión, Cristo es palabra de vida que transforma tu dirección. Señor, gracias por tu palabra que nunca retorna atrás vacía. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres fiel. Señor, hoy con este grupo de hermanos que puesto en pie dice que quiere hacer tu voluntad, que quiere consagrarse para compartir tu palabra. Y junto con aquellos que nos miran a través de nuestra transmisión, te pedimos que tú continúes agendando, ordenando, estructurando, dirigiendo el proyecto que quieres hacer a través de nosotros. Y aquellos, Señor, que viven con el caos de las emociones, de las ideas, de las frustraciones, del dolor, de las heridas, que nos podamos encontrar con el Dios que en aquel momento donde el mundo estaba desordenado y vacío, dio palabra para crear luz, orden y vida. Que tu palabra hoy, Señor, pueda estructurar y ordenar lo que se ha dispersado. Y que así, Señor, de esa forma podamos encontrarnos con la claridad y con la esperanza que tú das a través de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor es bueno, mis hermanos. A Él es la gloria, la honra, el honor por siempre y para siempre. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy, por haberte conectado. Que Dios te bendiga.